La unidad 4 se titula El proceso de la toma de decisiones en las empresas. El primer subtema de la unidad se denomina el proceso administrativo. El proceso administrativo de la toma de decisiones en una organización es un proceso en el que se escoge entre dos o más alternativas por un grupo de personas que apoyan el mismo proyecto. Existen 4 funciones administrativas. La planeación, que establece objetivos a largo y corto plazo y las estrategias para cumplirlos. La organización, que es donde se establecen los puestos, qué tan calificado es el personal y la centralización de la organización. La dirección, que es donde se define el estilo de liderazgo, el manejo de los trabajadores y cómo les afectan los cambios. Y finalmente el control, que es donde se define el nivel y la forma de control de todas las actividades. La toma de decisiones debe ser objetiva y lógica, por lo tanto, se debe orientar a un objetivo, se tienen que conocer todas las opciones y se deben tener claras las preferencias. Existen 5 etapas para la toma de decisiones. Identificación y diagnóstico del problema, generación de soluciones alternativas, evaluación de alternativas, selección de la mejor alternativa, implantación de la decisión y evaluación. El segundo subtema son los modelos conceptuales. Es un diagrama que ilustra una serie de relaciones entre ciertos factores que se relacionan a una situación de interés. Tiene 4 usos principales. Aclarar consideraciones de un área de interés. Ilustración de un concepto. Ayuda para definir estructura y lógica y prerequisito de un diseño. Estos deben ser expresivos, simples, mínimos y formales, de modo que representen la realidad de manera adecuada. Su elaboración se divide en 2 fases. La primera fase consiste en la creación de un modelo inicial que nos muestre lo que ocurre en el sitio antes de iniciar el proyecto. La segunda usa el modelo inicial como base y añade actividades del proyecto para lograr los objetivos. Una vez terminado se tendrá el modelo conceptual del proyecto. La calidad del modelo dependerá principalmente de la calidad de los datos y la información. Si se logra un buen modelo, este nos ayudará a determinar las causas por las que un proyecto fracasa o tiene éxito. El tercer subtema es la estructuración de modelos de sistema. En la estructuración de modelos de sistemas hay 2 ramas. La conductista, que es la construcción a partir de procesamientos de datos históricos de la evolución del sistema. Y la estructuralista, que es la construcción realizada siguiendo un análisis detenido de los elementos que intervienen en el sistema observado. Hay 3 fases en la construcción de los modelos: la conceptualización, la formulación y la evaluación. Los modelos deben ser comprensibles, precisos, predictivos, baratos y abstractos. El cuarto subtema es la formulación del problema. Para la formulación de un problema se deben realizar una serie de preguntas de modo que se puedan obtener sus respuestas. Primero, ¿qué es lo que se hace? Después, ¿cómo se hace? ¿Con qué frecuencia se presenta? ¿Qué tan grande es el volumen de decisiones? ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas? ¿Existe algún problema? Si lo hay, ¿qué tan grave es? Y si lo hay, ¿cuál es la causa que lo origina? Se deben reunir estos detalles relacionados a los procesos de la empresa por medio de cuestionarios, observación y revisión de documentos. Cuando se evalúa un sistema, se hace con el fin de identificar fortalezas, debilidades, de modo que exista un sistema de soporte de decisiones. Una evaluación revisa los siguientes aspectos: la operación operacional, el impacto organizacional, opinión de los administradores y desempeño del desarrollo. El quinto subtema son las herramientas para obtener datos. Hay 2 principales categorías de fuentes de información, se clasifican como primarias y secundarias. Las fuentes primarias son todas las que nos dan información directa o se obtiene de donde esta misma se origina. Estas fuentes son las personas, hechos, organizaciones o el mismo ambiente. Las fuentes secundarias son las que dan información sobre el tema pero que no son una fuente directa, es decir, que se refiere a las fuentes que documentaron los hechos como libros, revistas, documentos, o noticieros o documentales. Para la recolección de información hay diferentes técnicas, de las cuales las más comunes son la encuesta, que es un cuestionario simple aplicado a varias personas; la entrevista, que es una forma de establecer contacto directo con personas que son fuentes de información. Consiste en un cuestionario más elaborado y es espontáneo. La observación directa, que como su nombre lo dice, se refiere a la observación de un fenómeno y produce información directa y confiable. El análisis de documentos, que también como su nombre lo indica, consiste en la revisión de documentos. El sexto subtema es la toma de decisiones. Se puede resumir en este simple diagrama, donde se comienza por la definición del problema y se procede a buscar alternativas para después evaluar posibles y sus resultados. Una vez que se contemplan, se realiza la elección, se revisan las salidas y se verifica la satisfacción de las necesidades. Después se evalúan los resultados y si son satisfactorios se fundamenta el conocimiento.
Si no, se utiliza un modelo de decisión y se vuelve a una elección. En caso de que aún haya necesidades, se evalúan las metas y objetivos, se utilizan modelos de decisión y se vuelve a la elección. El séptimo subtema es la búsqueda de alternativas. El proceso de búsqueda de alternativas establece que hay varios caminos alternos para lograr la solución. A mayor alternativas, mayor incertidumbre. Se tienen que evaluar los distintos caminos desglosando el problema principal y el objetivo principal en objetivos y problemas más simples. Existen límites del razonamiento, donde se establece que el proceso de búsqueda de alternativas no solo se limita por la variedad del alcance de las alternativas, sino también por su número. El octavo y último subtema son los estilos cognitivos y sistemas de investigación de verdad. Los estilos cognitivos se refiere a la forma en que un individuo realiza actividades perceptuales e intelectuales. Se tiene que reconocer la influencia del estilo del tomador de decisiones que se desempeña en la formación e implantación de soluciones. Los sistemas de investigación. En él se dan a entender los procesos de pensamiento y razonamiento que se usan para provocar, buscar, explicar y garantizar la verdad. Se caracteriza porque crea una solución aceptable, es teleológico, se orienta a un objetivo y su optimización. Es un proceso que está dirigido hacia la adquisición de conocimiento.